Ser podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, prohibir TikTok. ByteDance is not owned or controlled by the Chinese government. It's a private company. 60% of the company is El owned by presidente de global ByteDance institutional es el presidente de investors. 20% TikTok, is owned by the founder, diciendo and que 20% TikTok by no employees es around propiedad the world. china ni un ByteDance instrumento has del 5 gobierno board chino members. ante 3 el of them Senado americano. are American. Now, TikTok itself is not available in mainland China. Hoy esta es la pregunta. ¿Quién y qué es TikTok? ¿TikTok es una empresa o TikTok es un arma del gobierno chino, capaz de extraer datos de los 150 millones de usuarios que tiene en Estados Unidos y de los más de 15 millones que tiene en España? ¿Qué ha de hacerse con TikTok? ¿Prohibirla, como está especulando Estados Unidos y hoy se ha discutido en el Senado, o dejarla ser una empresa global, como lo son otras compañías? Hoy esa es la pregunta de una aplicación TikTok que vamos a analizar como qué es, si es o no un problema, qué hacer y qué se está haciendo. Para empezar con esto, si ustedes no saben lo que es TikTok, permítanme que se lo diga así, han vivido ustedes debajo de una roca, en una cueva, en un desierto, en otro planeta, durante los últimos 7 años, porque TikTok es esto. Es una aplicación que envía pequeños clips de menos de un minuto y cuyo algoritmo es absolutamente impresionante para detectar gustos y preferencias, porque mide cuánto tiempo aguantas viéndolo, mide qué interacción tienes, mide qué grado de participación tiene, qué gustos tienes, y añade y agrega millones de datos de usuarios y al mismo tiempo accede a datos de millones de usuarios, desde las fotos que uno almacena en el móvil, hasta los vídeos que uno almacena en el teléfono, hasta los contactos. El algoritmo de TikTok es literalmente impresionante para los usuarios, hasta el punto de que ha habido vídeos sobre el algoritmo. No, boluda, no entiendo nada. ¿Qué te pasa, loca? Cada cosa que digo y hago, después aparece acá. Yo digo algo, te cuento a vos algo y aparece acá, te digo, ay, quiero ir a ver a Coldplay. En un segundo me aparecen acá 5 lugares para ir a comprar la entrada. Ah, no, sí, es increíble. Yo una vez dije que me quería comprar, no sé, creo que le dije a mi mamá, que me quería comprar una funda para la computadora y al toque me empezaron a aparecer como 5 lugares para comprarla. ¿Pero no te da miedo? Es como que tiene el micrófono prendido. Este algoritmo... Silla gamer, silla gamer, silla gamer, silla gamer, silla gamer, silla gamer. Silla gamer rosa. Me encanta el color rosa. Permite a la aplicación hacer cosas como esta. Hay que esperar un poquito. Por favor, fíjate. Silla gamer rosa a 35.000 pesos, 12 cuotas sin interés. Es literalmente algo que engancha especialmente a una generación de 18 a 24 años de edad. Aw, what a cute cat. You like cat videos, huh? Yeah, sometimes. Well, it better be all the time because from now on your Y que FYP tiene is una only gonna be cat auténtica videos. explosión de contenidos. Porque entiendan las cifras, la compañía nace prácticamente en el año 2017 con la compra de Musical.ly. Desde entonces hasta hoy tiene 150 millones de usuarios en Estados Unidos, 1 de cada 2 americanos lo utiliza, tiene 5 millones de empresas allí y tiene a 1 de cada 3 españoles pegado al teléfono. 15,5 millones de usuarios en España, 6 millones y medio de esa franja de entre 18 y 24, 4 millones entre 24 y 34 años que conocen y reconocen que TikTok es adictivo. Porque dices, bueno, me voy a poner 5 minutos y luego ya No sé, te pones a bajar y no paras nunca. Porque empiezas a ver y no paras, pero cuando te das cuenta ya ha pasado bastante rato. Vas bajando y no te das cuenta de que estás perdiendo el tiempo y cuando te das cuenta de los vídeos que llevas igual son 20 cuando querías ver 2. Yo al principio usaba más Instagram, pero es que ahora TikTok es la que más uso. Es tal el éxito que adolescentes como Nadia Calviño, la vicepresidenta del gobierno, están en TikTok. Hola, ponemos en marcha la nueva cuenta de TikTok del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para compartir información útil. Y como ella, la ministra de Hacienda, y como ella, insisto, 5 millones de empresas. ¿Qué es TikTok? Es claramente un fenómeno, un creador de cultura. ¿De dónde viene TikTok? Es la gran pregunta. Es el sueño de una compañía global de
un ejecutivo, un empresario chino que hoy ha comparecido ante el Senado americano. Se llama Shou Zi Chew y básicamente es una persona que se ha inspirado en Steve Jobs, en Jeff Bezos. Básicamente en su despacho tiene un cartel que reza Always Day One, siempre día 1, y que pone en marcha esta aplicación en China. En China se llama Douyin. Lo hace en el año 2016 y su afán es convertir esa compañía en una compañía global, no solo china, sino internacional. Así que en el año 2017 gasta entre 800 y 1.000 millones de dólares en comprar Musical.ly. Musical.ly era una pequeña aplicación de playback que triunfaba entre los adolescentes. Uno cantaba al ritmo de la música y bailaba un poquito al ritmo de la música. Ahí surge TikTok, como conocemos hoy. Y TikTok explota durante la pandemia, cuando todo el mundo empieza a generar contenidos allí, desde Rosalía. Todas las grandes figuras han empezado a volcar allí pequeños teasers, pequeños trailers de lo que van a ser sus canciones una y otra vez. Desde Rosalía hasta Dua Lipa, hasta Shakira y Karol G. Ha sido tal la explosión a raíz de esta pandemia que TikTok ha desbordado con mucho esto de el bailecito y la musiquita. Ahora es una explosión de contenidos de todo tipo, científicos, culturales. Los ha revisado Gillian Ayala. Pensar que TikTok es solo una plataforma para subir retos virales o bailar. Eso ya no es cierto. Así empezó, es verdad, pero hay quien como Laura ha utilizado la plataforma para crear otro tipo de contenido. Lo que me motivó a hacerlo fue un poco el intentar acercar las matemáticas y bueno, pensé, ¿en qué plataforma pasan los adolescentes la mayor parte de su tiempo? En TikTok. Pues bueno, voy a intentar entre baile y baile, meterle alguna ecuación que otra. Ella, por ejemplo, en TikTok es Lauri Math Teacher, tiene más de 1 millón de seguidores y 70 millones de me gusta. Ahora vamos a ver qué ocurre si corto mi trocito de sándwich así. La base sería A, porque es el mismo cuadrado. Este vídeo, por ejemplo, tiene 9 millones de visualizaciones. 9 millones. La mitad será a partir de 2. Y ahora, ¿cómo calculamos el área de un rectángulo? Pero ¿cómo llega a triunfar una profesora de matemáticas, una chica que enseña ecuaciones y derivadas, en una red social como TikTok? Es que creo que TikTok es muy compatible con el tipo de contenido que yo hago, ya que se basa en vídeos cortitos, tiene muchísima más facilidad a la hora de hacerte visible, de que te conozcan por el tema del para ti. Y ahí está la respuesta, en el propio funcionamiento de TikTok y en su proceso de profesionalización. Eso lo explica mejor Ainhoa Torres, profesora de redes sociales de la Universidad CEU San Pablo. En el momento en el que tú encuentras un nicho de contenido que te interesa, enseguida vas a ver cómo el algoritmo está continuamente recomendándote contenidos no solamente de habla hispana, sino de cualquier otro idioma. Y eso es algo que Instagram, por ejemplo, todavía está puliendo. No tiene ni la mitad de agilidad. Probablemente en TikTok encontramos más un matiz de ave crème, de enriquecer. Así que a medida que ha ido evolucionando la plataforma, ha ido evolucionando también su contenido y el tipo de creadores de contenido. Ya no son solo adolescentes o personas muy muy jóvenes, sino que el sesgo de edad se está diluyendo. Y eso hace que también haya contenido específico para personas maduras o incluso mayores. Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me busca todavía. Hasta aquí una historia de éxito. ¿Qué es, de dónde ha surgido y cuál ha sido la creación y el historial de TikTok? ¿Por qué es un problema? Si es un problema. Aquí vamos a darle paso a esto como se le da paso a TikTok. ¿Por qué esto es un problema? Primero, es un problema porque la propiedad de la compañía es privada, pero la operación de la compañía se hace en China. De hecho, en China esto no se llama TikTok, se llama Douyin. En China
es donde tienen que estar los servidores. Así que allí se almacenan los datos de 150 millones de estadounidenses, de 15,5 millones de españoles y de más de un centenar de millones de ciudadanos europeos. El problema es que, primero, esos servidores están allí y, segundo, es legal para el gobierno chino acceder a esos servidores. Así que existe el riesgo de que TikTok sea la puerta de entrada para que el gobierno chino pueda saber y conocer información de millones de ciudadanos extranjeros. Esa es básicamente la gran preocupación de la CIA. William Burns, el director de la CIA. What I would underscore, though, is that it's genuinely troubling to see, what the Chinese government could do to manipulate TikTok. Que dice que es realmente preocupante qué puede hacer el gobierno chino para manipular y explotar TikTok. Esa es la primera de las preocupaciones. Está en China y China puede disponer de esos datos. La segunda es que China puede manipular sus contenidos. Hoy se ha preguntado precisamente al presidente de la compañía por eso, por la posibilidad de manipular elecciones, manipular contenidos, fake news. We will also provide unprecedented transparency and security for the source code for the TikTok app and recommendation engine. Chu dice hoy que se mantienen niveles de transparencia y de seguridad sin precedentes, que no hay posibilidad de manipulación, pero esa es ahora mismo una seria preocupación tanto del gobierno americano como de los gobiernos del resto del mundo, que se pueda armar TikTok. Y todo esto está más en el terreno de la sospecha y del miedo que de la realidad. Pero hay un tercer problema con TikTok, y es que el espionaje a usuarios ha sido realidad ya. TikTok ha servido para espiar a periodistas, en concreto a una periodista de BuzzFeed y a 2 periodistas del New York Times, a los que se espía cuando comienzan precisamente a investigar ByteDance. This story began back in October when we published a story saying that es lo que contaba la periodista que protagonizó esa investigación y el espionaje. A partir de octubre, sus teléfonos empiezan a ser rastreados por la compañía. ByteDance admite que está rastreando esos teléfonos, lo cual lleva al miedo no solamente de la prensa, sino de cualquier usuario a que esto pueda volver a pasar. Right now, the question that a lot of people are asking is if ByteDance could do this for journalists, who else could they do it for? What other rationales? De hecho, ese es el miedo de la prensa. Si esto se le puede hacer a los periodistas, ¿a quién más se puede hacer? ¿A quién más se puede espiar? ¿Y qué razones pueden alegar? Hoy, cuando se ha preguntado por este espionaje al presidente de TikTok, el presidente de TikTok decía sí, pero no me gusta el término espionaje. As I previously referenced, TikTok spied on American journalists. Can you say with 100% certainty that neither ByteDance nor TikTok employees can target other Americans? Esta era la pregunta de los senadores americanos. ¿Puede usted asegurar que no se está espiando a periodistas? It was an internal investigation. Yes or no? Can you do surveillance of other Americans? We will protect the US user data and fire it all from all unwanted foreign access. Y lo que dice es, no fue un espionaje sin una investigación interna, vamos a proteger a los usuarios. Pero lo cierto es que esos 3 miedos y esos 3 problemas están servidos. TikTok está a merced del gobierno chino, TikTok puede ser el arma de manipulación de contenidos y TikTok ha sido ya la herramienta para espiar a la prensa y para perseguir la disidencia en Occidente. Así que, con todos estos historiales primero y problemas después, Estados Unidos ha comenzado a debatir si prohíbe TikTok. Lo ha hecho también la Unión Europea y se están empezando a dar pasos en esa dirección hasta el punto de que hoy se ha sentado al presidente de TikTok en el Senado americano. Washington, Sara Canals, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. ¿Y cuál ha sido la explicación, la respuesta a los argumentos de TikTok? Bueno, ha sido una sesión muy intensa, de casi 5 horas, donde tanto demócratas como republicanos han interrogado al presidente, poniéndole entre las cuerdas en muchas ocasiones. Hemos escuchado muchas preguntas sobre cómo proteger los datos de los usuarios o cómo regular los algoritmos. Xu Zhiqiu, por su parte, ha negado cualquier tipo de presión o de influencia por parte de Pekín. Le escuchamos. Congressman, I just want to make this clear. We do not remove or promote content at the request of the Chinese government.
Solo quiero dejar claro que no eliminamos ni promocionamos contenido a petición del gobierno chino. Y es que, Javier, los congresistas han venido hoy muy preparados a esta sesión, con preguntas técnicas, con vídeos concretos. Han atacado a la plataforma, por ejemplo, por eliminar vídeos que denuncian el genocidio contra los uigures o con referencias a la masacre en Tiananmen. Otra cuestión que ha dominado la sesión ha sido la seguridad. Eso le ha preguntado un congresista republicano por Florida. Lo escuchamos. Your technology is literally leading to death. Mr. Chu, yes or no? Su tecnología nos conduce literalmente a la muerte, ¿sí o no? Una pregunta que ha hecho después de presentar el caso de un joven que murió haciendo un reto viral de TikTok y cuyos padres, por cierto, han estado presentes en la sala. De hecho, no ha sido el único en sumarse a este ataque. Vamos a escucharlo. Do they have these kind of challenges in China? Congressman, I'm really glad you asked this question. Do they, yes or no? ¿Tienen este tipo de retos en China? ¿Sí o no? No estoy seguro, responde el presidente. Lo cierto es que las respuestas de Chu han sido bastante ambiguas, alegando, por ejemplo, que cuestiones como la salud mental, los retos o la adicción a la plataforma son problemas que van mucho más allá de TikTok, y tampoco convence por ahora su propuesta llamada Proyecto Texas, y que consiste en procesar los datos de la aplicación en servidores locales propiedad de Oracle, que es una empresa americana, para que no estén al alcance de China. Ha sido llamativo, y es llamativo una contradicción. En China, muchas de las cosas que se están denunciando aquí no tienen lugar, y efectivamente se mencionaban los retos. Hay también cuestiones como tráfico de drogas, como anuncios, como amenazas a políticos que allí no se hacen. Aquí sí, lo cual demuestra que TikTok tiene capacidad para reprimir, suprimir o censurar algunos mensajes que utiliza allí y que podría utilizar aquí, aunque aquí no lo haga. La potencialidad de censura es importante. Así que por eso hoy, Sara, asumo, estaban todos los medios americanos pendientes. Esto está teniendo una repercusión de portada, ¿no? Así es, muchísimo. Ha sido, sin duda, Javier, una de las comparecencias más esperadas de este curso. Por un lado, por la popularidad de TikTok. Recordemos, 150 millones de usuarios. Ayer decenas de influencers americanos se fueron al Congreso, organizaron una rueda de prensa para precisamente pedir, por favor, que no se prohíba la plataforma. Pero por otro lado, y sobre todo, lo que comentabas, que es de mucho interés, por las tensiones diplomáticas entre China y Estados Unidos. De hecho, esta mañana también se ha celebrado una audiencia para examinar el rol de China en la crisis del fentanilo, el fármaco que está acabando con la vida de millones de americanos, y esta noche hay otra sesión sobre el genocidio contra los uigures. Sara Canals, Washington. Gracias, un abrazo. Otro para vosotros. A partir de aquí hay una diferencia con respecto a otros asaltos. Hemos visto qué es, de dónde viene y por qué es un problema. Pero el problema fundamental es que la respuesta que se está dando a TikTok esta vez es una respuesta de cuasi prohibición. Habíamos visto que en el año 2020 Trump dijo aquello de que quizás podríamos prohibir TikTok. Era una de las propuestas solo de Trump, solo republicana. Esta vez no, esta vez el portavoz de la Casa Blanca cuenta con el apoyo republicano. Hay todo un país dispuesto a prohibir toda una aplicación. TikTok, Estados Unidos. Pero es que en Bruselas ya ha comenzado a prohibirse el uso en teléfonos de eurodiputados, cargos públicos a los que se teme que esa plataforma pueda espiar. Indeed, the Commission's Corporate Management Board decided to suspend the use of the TikTok mobile application on its corporate devices. El caso TikTok es realmente un caso con una profundidad tremenda. ¿TikTok es una empresa? ¿O TikTok es un arma o un arma potencial? Puede ser cargado por China. ¿TikTok es una víctima de la guerra entre China y Estados Unidos o TikTok es la prueba de que se ha acabado la globalización, de que empresas como Google, como Amazon ya no pueden operar en China? Son empresas occidentales que tienen límites allí y ahora empresas como TikTok van a tener límites aquí. ¿Se ha terminado la globalización? Y en el terreno puramente empresarial, ¿se puede realmente prohibir TikTok? ¿Se puede realmente vender TikTok? Porque no hay grandes compradores. Y si los hay, Google, Facebook probablemente se conviertan en todavía más grandes monopolios. Así que todo esto genera y tiene preguntas de una profundidad tremenda. Departamento de Operaciones, Innovación y Data Science de SADE, Esteban Almiral, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Vamos a empezar con esta primera. ¿TikTok es una empresa o TikTok es un arma potencial? A ver, TikTok es una empresa, pero si vas a China verás que en cualquier administración a mano izquierda tendrás el departamento de administración y a mano derecha tendrás exactamente el mismo servicio del Partido Comunista Chino. Si vas a una universidad verás exactamente lo mismo y la capacidad del Partido Comunista Chino, es decir, de los órganos no solo de administración, sino directamente del Partido Comunista de intervenir en las empresas es total y absoluta. La solución que se ha planteado hoy se planteaba básicamente llevarse los servidores a Estados Unidos. Literalmente se decía esto. Ya, pero bueno, esa es una solución muy a medias, porque muy bien tú te llevas los servidores a Estados Unidos, pero pongamos un ejemplo de la intervención menor. La intervención menor es hacer que determinados contenidos no aparezcan en Estados Unidos o no aparezcan en Europa. Si tienes un contenido crítico en China o si tienes un contenido crítico con China, la Plaza Tiananmen, los uigures, etcétera, etcétera, este contenido pues simplemente o se suprime o tiene una vigencia menor. ¿Cómo vas a controlar esto? ¿Cómo vas a tener oficiales detrás de cada uno de los contenidos de TikTok a ver qué pasa con ellos? ¿Vas a hacer pruebas? Es decir, es algo realmente muy difícil de poder controlar. Le pido que no se retire. Nieves Goicoechea es la persona de referencia en esta casa para estas cuestiones. Nieves, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Nieves, en la Unión Europea hay un problema particular porque los servidores se pueden llevar a Estados Unidos, pero Europa pide legislación propia, ¿no? Sí, ahora mismo la regulación europea de los datos personales es mucho más restrictiva que en Estados Unidos. Hasta ahora los datos de los usuarios europeos de TikTok se han almacenado en Estados Unidos con copias de seguridad en Singapur. Lo que quiere ahora la Comisión, y así va a hacer TikTok, es que nuestros datos se queden aquí, en territorio europeo. Y para eso esta aplicación china abrirá 2 nuevos centros de gestión de información, uno en Dublín y otro en Noruega, con una inversión de 1.200 millones de euros. Los recelos de la Comisión vienen porque si los datos europeos se quedan en suelo americano, las autoridades de ese país pueden acceder a esta información sensible en caso de investigación bajo la regulación de Estados Unidos. Es decir, no sabríamos cuándo ni para qué utilizan nuestra información personal. Estados Unidos y la Unión Europea han hecho 2 intentos fallidos de firmar un acuerdo transatlántico para regular este flujo de datos, pero por 2 veces el Tribunal Europeo de Justicia lo ha tumbado por no ser suficientemente garantista. Profesor Esteban Almiral, ¿se puede prohibir, se puede vender TikTok? ¿Hay compañías con capacidad como para comprarla sin convertirse en monopolios como Google, como Amazon? Vamos primero por la parte de prohibir, ¿no? Pero la parte de prohibir es complicado en un país occidental, en un país de libre mercado. Puedes hacer que se saque de las distribuciones de apps de Android y de iOS. Esto lo puedes hacer. Pero claro, hay 150 millones de americanos, la mitad de la población, que tiene instalado TikTok en sus smartphones. No lo puede sacar de sus smartphones. Sí que lo puede sacar de los smartphones de los empleados de la Comisión Europea, de los empleados de gobierno de los Estados Unidos. Esto lo puedes hacer, pero no de los smartphones de los ciudadanos. Con lo cual, claro, esos 150 millones de americanos, en un momento dado, si alguien quisiera, etcétera, podrías hacerlo, ¿no? Veremos por la parte de venta, ¿no? Es decir, ¿cuánto costaría? ¿Cuánto valdría TikTok? Pues TikTok, los cálculos que hay es que valdrían alrededor de 50 billones. Claro, ¿quién pagará 50 billones por TikTok? Es decir, ¿qué tipo de compañía es capaz de pagar estas cantidades, ¿no? Lo cual se convierte en un problema realmente difícil con las libertades y la legislación que tenemos tanto en Europa como en Estados Unidos. ¿Ha terminado la globalización para las empresas de bienes? Probablemente no. Para las empresas de servicios, para las tecnológicas, Google ya no puede ser global, TikTok ya no puede ser global. ¿Para esas empresas tecnológicas ha terminado la globalización? Probablemente para ese tipo de empresas hace tiempo que ya no está. Es decir, Google no está en China, las redes sociales no están ahí, Twitter tampoco está ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Para estas empresas hace tiempo que esta globalización pues no existe y ha existido durante poco tiempo. Esteban Almiral, Departamento de Operaciones, Innovación, Data Science de SADE. Gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias. Hoy TikTok, con cierre, por supuesto, de TikTok. Hora 25 de los Negocios. Cerramos.
Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.